A veces la vida se siente como una cuerda que estamos empeñados en sostener con todas nuestras fuerzas. Queremos controlar los resultados, las personas, los tiempos e incluso lo que sentimos. Pero cuanto más apretamos, más duele, más se escapa. El budismo enseña algo profundamente liberador. Dejar ir no es rendirse, es confiar. Es comprender que cuando soltamos la necesidad de que todo sea como queremos, abrimos el espacio para que la vida nos sorprenda con lo que realmente necesitamos. Quizás llevas tiempo sintiendo cansancio de tanto intentar tener todo bajo control. Tal vez te cuesta aceptar que algunas cosas no salieron como esperabas. Este video es una invitación a respirar, a soltar el peso del debería y a reencontrarte con la serenidad que nace cuando fluyes con el momento presente. Descubrirás que soltar no significa perder, sino recuperar tu energía, tu claridad y tu paz interior. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué parte de tu vida te gustaría aprender a soltar? ¿Qué peso quisieras dejar atrás para sentirte más ligero, más libre, más en paz? Escríbelo en los comentarios, porque cuando compartes tu intención, das el primer paso hacia esa transformación. El apego, el origen oculto del sufrimiento. Hay una fuerza silenciosa que, sin darnos cuenta, dirige gran parte de nuestras decisiones y emociones. El apego. Nos aferramos a lo que amamos, a lo que creemos necesitar e incluso a las ideas que tenemos sobre quiénes somos. Queremos que las cosas permanezcan igual, que las personas no cambien, que la vida obedezca a nuestros planes. Pero el apego es una ilusión disfrazada de seguridad, y en esa ilusión sembramos el sufrimiento. Buda enseñó que el apego nace del miedo. Miedo a perder, miedo a quedarnos solos, miedo a no tener control. Cuando tememos que algo se vaya, tratamos de retenerlo con fuerza, como quien sujeta agua entre las manos. Pero la vida, por su naturaleza, no puede ser detenida. Todo fluye, todo cambia. Cuando intentamos congelar lo que es impermanente, sentimos dolor. Y cuanto más nos resistimos, más profundo se vuelve ese dolor. Tal vez lo has sentido. Cuando una relación termina y te aferras a lo que fue, cuando un proyecto no sale como esperabas y repites en tu mente lo que debería haber ocurrido, cuando el pasado se convierte en una prisión mental. El apego no está solo en lo material, sino en las expectativas, en los resultados, en los tendría que ser así. Y mientras nos aferramos, perdemos la capacidad de disfrutar el momento presente. El camino budista no propone renunciar al amor ni a los deseos, sino aprender a relacionarnos con ellos desde la libertad. Amar sin poseer, desear sin depender, disfrutar sin miedo a perder. Esa es la verdadera riqueza interior, porque cuando dejas de pelear con lo inevitable y comienzas a aceptar el fluir de la vida, el sufrimiento se transforma en comprensión y la ansiedad en serenidad. Soltar no es olvidar, es permitir que la vida respire a través de ti. El flujo vivo e infinito de la existencia. Hay un ritmo silencioso que sostiene todo lo que existe. Los mares se mueven sin esfuerzo, las estaciones cambian sin resistencia, las hojas caen sin miedo. Todo en la naturaleza fluye con una sabiduría que no necesita control, pero el ser humano, en su deseo de dominar la vida, rompe esa armonía. Queremos que las cosas pasen cuando queremos, que duren lo que decidimos, que se adapten a nuestras expectativas. Y al hacerlo, olvidamos lo más importante. La vida no espera a quien la teme, solo abraza a quien se entrega a su movimiento. El budismo nos enseña que todo fenómeno está marcado por la impermanencia, el principio de anicca. Nada permanece igual. Los días cambian, las emociones se transforman, los vínculos evolucionan. Resistir ese flujo natural es como intentar detener el curso de un río con las manos. Podemos luchar, pero el agua siempre encontrará su camino. Aceptar el cambio no es debilidad, es comprender que la vida se renueva a través de él. Hay una antigua historia sobre un monje que, al ver cómo un río arrastraba ramas y hojas, dijo: así debería moverse el corazón humano, sin aferrarse a lo que el agua se lleva, ni temer lo que el agua trae. Esa frase encierra una verdad profunda. El fluir no es abandono, es confianza.
Confiar en que incluso cuando la corriente parece incierta, siempre nos lleva a donde necesitamos estar. Cuando soltamos la idea de controlar el ritmo del universo, algo en nuestro interior se aligera. Dejamos de vivir con miedo a lo que viene y aprendemos a contemplar cada instante como una oportunidad irrepetible. La existencia se convierte entonces en un baile constante entre lo que llega y lo que se va. Y en ese movimiento sagrado, descubrimos que la verdadera paz no está en detener el flujo, sino en aprender a fluir con él. Aceptar no es rendirse. Aceptar no significa renunciar ni rendirse ante las circunstancias. Aceptar es un acto de profunda sabiduría interior. Es mirar la realidad tal como es, sin maquillarla ni resistirla, y decir, esto también forma parte del camino. No es una postura pasiva, sino una de las más grandes expresiones de fuerza espiritual, porque se necesita coraje para mirar lo que duele sin huir, para abrir el corazón incluso cuando la vida no se comporta como esperábamos. En muchas culturas se asocia la aceptación con la debilidad, pero en el budismo se considera una manifestación de claridad. Imagínate un bambú durante una tormenta. El viento sopla con fuerza, las ramas rígidas se quiebran, pero el bambú se dobla y sigue en pie. Esa es la esencia de la aceptación, flexibilidad en medio de la tempestad. Resistir es rigidez. Aceptar es sabiduría que fluye. Cuando rechazamos lo que sucede, nos desconectamos del presente y caemos en la lucha interna del «esto no debería estar pasando». Pero el rechazo no cambia la realidad, solo añade más sufrimiento a lo inevitable. Aceptar no borra el dolor, pero lo transforma. Nos permite encontrar calma incluso dentro de la incomodidad. Y paradójicamente, cuando aceptamos, muchas veces las cosas cambian por sí solas, porque dejamos de empujarlas desde el miedo y comenzamos a actuar desde la paz. Aceptar es decirle a la vida, confío en ti aunque no te entienda del todo. Es un recordatorio de que no siempre podemos elegir las circunstancias, pero sí podemos elegir nuestra respuesta ante ellas. Cuando aprendemos a responder con serenidad, en lugar de reaccionar con resistencia, encontramos un poder silencioso que nos libera del peso de la frustración. Y entonces, la aceptación se convierte en el primer paso hacia la verdadera libertad interior. Desapego, el camino hacia la plenitud y la abundancia. El desapego no es frialdad ni indiferencia, es amor en su forma más sabia. Es comprender que nada ni nadie nos pertenece y que intentar retener lo que está destinado a cambiar solo nos conduce al sufrimiento. El budismo enseña que la abundancia no se encuentra en tener más, sino en necesitar menos. Cuando soltamos lo innecesario, abrimos un espacio sagrado dentro de nosotros donde la vida puede entrar libremente. Imagina que caminas por un sendero cargando una mochila repleta de cosas que ya no usas. Cada paso se vuelve más pesado y pronto te quedas sin aire. Pero cuando decides detenerte y vaciar lo que ya no sirve, algo mágico sucede. Te das cuenta de que la ligereza no venía del camino, sino de lo que dejaste atrás. Así ocurre con nuestras emociones, con las relaciones, con las expectativas que no nos dejan avanzar. Desapegarse no es perder, es aligerar el alma para seguir caminando con más claridad. Buda decía, todo lo que surge está destinado a disolverse. Aceptar esa verdad nos devuelve la paz. Si un amor llega, lo disfrutamos. Si se va, lo honramos. Si una etapa termina, agradecemos lo vivido y continuamos. El apego nos hace creer que al soltar nos vaciamos, pero en realidad, al soltar, nos llenamos de vida. La energía que antes usábamos para retener se transforma en espacio para recibir. Cuando dejamos de aferrarnos, lo que es auténtico permanece por elección, no por obligación. Las relaciones se vuelven más libres, los logros más genuinos y la vida más generosa. Porque la abundancia no llega a quienes acumulan, sino a quienes confían en el flujo natural del dar y recibir. El desapego es el puente entre el miedo y la plenitud, un salto silencioso hacia la certeza de que nada falta cuando estamos en armonía con lo que es. Confiar en lo invisible que sostiene todo. Hay momentos en los que la vida parece quedarse en silencio. Planes que no avanzan,
caminos que se desvían, respuestas que nunca llegan. En esos espacios de incertidumbre, la mente grita por control, pero el corazón susurra una verdad más profunda. No todo necesita ser entendido para ser vivido. Confiar en lo invisible es aceptar que existen fuerzas moviéndose a favor nuestro, aunque no podamos verlas. El budismo enseña que el universo actúa como un río silencioso. Cuando dejamos de luchar contra su corriente, la vida nos lleva justo donde necesitamos estar. Pero mientras tratamos de nadar contra corriente, aferrados a la impaciencia, al miedo, a la necesidad de resultados inmediatos, nos agotamos. Confiar es soltar los remos, no para rendirse, sino para permitir que la corriente nos muestre su sabiduría. Piensa en el viento. No lo ves, pero sabes que existe porque mueve las hojas, refresca el aire y cambia el rumbo de las semillas. Así actúa la vida cuando confiamos en ella. Lo invisible no es vacío, es el espacio donde lo posible germina. No necesitas tener todas las respuestas para seguir caminando. A veces el simple acto de avanzar con fe, aunque no veas el camino completo, ya es una forma de meditación en movimiento. Confiar en lo invisible no significa negar la realidad, sino reconocer que hay una inteligencia más grande que opera incluso cuando nosotros dudamos. Significa descansar en la certeza de que todo tiene su momento, que cada demora tiene un propósito y que el universo nunca nos quita algo sin ofrecernos una lección o un nuevo comienzo. Cuando cultivamos esa confianza, la ansiedad se disuelve, la mente se aquieta y el alma se expande. Porque la fe no es esperar que las cosas salgan como queremos, es saber con serenidad que saldrán como deben. El silencio sagrado de la entrega interior. Hay un momento en el camino espiritual donde las palabras ya no bastan, donde las explicaciones sobran, y solo el silencio puede contener la verdad. Ese silencio no es ausencia de sonido, sino presencia pura. Es el espacio donde dejamos de exigirle respuestas a la vida y simplemente la escuchamos. Allí, en la quietud, comprendemos que la entrega no es resignación, sino la forma más elevada de confianza. Cuando logramos aquietar la mente, el ruido de la resistencia se disuelve. Es como si dentro de nosotros se abriera un vasto cielo después de una tormenta. El budismo enseña que la sabiduría surge en la calma, no en la agitación. Por eso, aprender a estar en silencio es aprender a estar con uno mismo sin huir. Cada respiración consciente, cada pausa antes de reaccionar, es un acto de entrega. Es decirle a la vida, no necesito controlarte para amarte. En el silencio sagrado no hay lucha, no hay miedo, no hay necesidad de entender. Solo hay un suave reconocimiento. Todo lo que sucede tiene su lugar en el orden perfecto de la existencia. Es allí donde nace la verdadera paz, la que no depende de lo externo, la que permanece incluso cuando todo alrededor parece incierto. Permitir el silencio es abrir un refugio dentro del alma. Es un descanso profundo donde el corazón deja de correr detrás del futuro y aprende a habitar el presente. Porque en ese espacio interior, donde el pensamiento se detiene y la conciencia florece, descubrimos lo que siempre estuvo esperándonos, la quietud amorosa de simplemente ser. Pero alcanzar ese silencio interior requiere práctica y paciencia. No se trata de forzar la mente a callar, sino de observar con serenidad su constante movimiento, como quien ve pasar las nubes sin intentar detenerlas. Puedes empezar con unos minutos al día, sentado en silencio, respirando despacio, sintiendo el aire entrar y salir. No busques nada, no intentes lograr nada, solo observa. Con el tiempo, ese momento se convertirá en tu refugio más íntimo. También puedes encontrar silencio en lo cotidiano, en una caminata sin auriculares, en el aroma del té recién hecho, en el sonido del viento que se cuela entre las hojas. Cada instante de presencia plena es una forma de meditación viva. No necesitas un templo ni un mantra para conectar con lo sagrado. El silencio está donde tú decides estar completamente. Los maestros Zen decían que la mente humana es como un estanque. Si el agua está agitada, el reflejo del cielo se distorsiona. Pero cuando el agua se calma, puedes ver las estrellas en su superficie. Así ocurre dentro de nosotros. El silencio no elimina los problemas,
pero nos da la claridad necesaria para verlos desde la verdad, no desde el miedo. En un mundo donde todo es prisa y ruido, el silencio es un acto de rebeldía amorosa. Es negarse a ser arrastrado por la corriente del ruido externo y elegir volver al hogar interior, porque solo quien se atreve a detenerse puede escuchar lo que el alma susurra. Y cuando aprendemos a escuchar ese susurro, comprendemos que el silencio no está vacío, está lleno de respuestas, de paz y de una certeza profunda. La certeza de que no necesitamos controlar nada, porque ya estamos exactamente donde debemos estar. Cuando soltamos, la vida nos devuelve. La vida tiene una forma misteriosa de recompensar a quienes se atreven a confiar. Cuando soltamos aquello que ya no vibra con nuestro camino, algo invisible se reorganiza a nuestro favor. No siempre llega lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Soltar es un acto de fe tan profundo que transforma la escasez en abundancia y el miedo en serenidad. Piensa en un árbol en otoño. Sus hojas se desprenden sin resistencia, sabiendo que ese vacío temporal es necesario para que nuevas broten en primavera. Así es también con nuestras pérdidas, con los ciclos que terminan, con las personas o situaciones que deben seguir su curso. Cuando dejamos ir, abrimos espacio para lo nuevo, y en ese espacio, la vida deposita sus regalos más valiosos. El budismo enseña que todo lo que damos, de una forma u otra, regresa. No como premio, sino como reflejo del equilibrio natural del universo. Si das amor, recibirás amor. Si das libertad, recibirás paz. Si sueltas con gratitud, la vida te devolverá con abundancia. Pero si retienes por miedo, solo atraerás más miedo. La energía sigue al corazón, y el corazón florece cuando confía. A veces, lo que parece una pérdida es solo un reajuste divino. Algo debe partir para que otra cosa pueda entrar. Soltar no es quedarse sin nada, es permitir que lo esencial tenga espacio para manifestarse. Y cuando finalmente lo hacemos, comprendemos una verdad silenciosa. Nada realmente se pierde, solo cambia de forma. Lo que entregas al universo desde la fe, inevitablemente, vuelve a ti multiplicado como un eco de gratitud que viaja por el tiempo y regresa con ternura. En la práctica, aprender a soltar requiere presencia. No se trata de olvidar, sino de observar sin apego. Puedes comenzar con cosas simples, una prenda que ya no usas, un objeto que guarda energía de una etapa que terminó. Donarlo, regalarlo, agradecerle su propósito y dejarlo partir es un acto simbólico de liberación. Lo mismo puede hacerse con emociones. Escribir una carta que nunca enviarás, permitirte llorar sin miedo, o meditar respirando profundamente mientras repites, suelto lo que no me pertenece. Cuando haces esto, tu energía cambia, la mente se expande y el cuerpo descansa. En lugar de aferrarte, confías, y en ese estado de apertura, la vida comienza a moverse de formas que antes no podías ver. Oportunidades surgen, relaciones se equilibran, soluciones aparecen casi de la nada. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la manera de habitarlo. Buda decía, lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se disuelve. Soltar no es olvidar tu historia, sino aprender a mirar hacia adelante sin el peso de lo que ya fue. Cuando entendemos esto, cada cierre deja de ser una herida y se convierte en una puerta abierta hacia la evolución. Así aprendemos que la vida no nos quita nada, simplemente nos invita a dejar espacio para lo que viene. Cuando sueltas, confías. Cuando confías, fluyes. Y cuando fluyes, todo vuelve a ti, más ligero, más sabio, más tuyo que nunca. Porque el universo no castiga ni premia, refleja, y reflejará siempre el estado de tu corazón. Hay instantes en los que comprendemos sin palabras que la vida siempre supo más que nosotros, que cada cierre, cada ausencia y cada giro inesperado formaban parte de un diseño más grande. Dejar ir es el punto donde esa comprensión se vuelve real. Es el momento en que soltamos el control y descubrimos que no caemos, flotamos. El budismo nos recuerda que todo lo que resistimos persiste y todo lo que aceptamos se transforma. Soltar no es rendirse ante el dolor,
es rendirse ante la sabiduría del universo, es decir, confío en que incluso esto tiene sentido. Cuando lo hacemos, la vida se vuelve más suave, más amable. Lo que antes parecía un final, se revela como un nuevo comienzo. Dejar ir es un milagro silencioso, un puente entre la rigidez del ego y la fluidez del alma. Es la danza invisible entre el desprendimiento y la confianza, entre el vacío y la plenitud. Porque al soltar lo que no podemos controlar, recibimos lo único que siempre fue nuestro, la paz interior. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje tocó algo en tu corazón, te invito a dejar tu apoyo. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte esta reflexión con alguien que necesite recordarlo. Que encuentres serenidad en cada despedida y gratitud en cada nuevo amanecer. Porque cuando dejas ir, la vida, inevitablemente, te devuelve en forma de paz.